días, amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí estamos de vuelta. Vamos a hacer un nuevo tutorial. Vamos a hacer este simpático bolsito caracterizado de búho. Es muy mono, es muy simpático. Y lo vamos a hacer de manera muy fácil. Es pequeñito, es un tamaño medio. Así que no nos va a tomar demasiado tiempo y es ideal para los que apenas están comenzando a aprender a tejer, ya sea el crochet en general o ya sea la técnica Wayuu, porque es muy simple. Y además lo vamos a hacer paso a paso, muy sencillito. Para este vamos a utilizar dos colores que pueden escoger el que ustedes gusten. Yo voy a escoger estos dos tipos de marrón oscuro y claro para hacer la tapa y la parte de abajo del bolso. También vamos a necesitar un poquito de blanco para tejer los ojitos, alguna hebrita de negro para el bordadito de los ojos y el piquito. Vamos a necesitar también, vamos a ver, yo a este le he puesto aquí esta cosita que es una especie de hebilla para poder graduar el largo del bolso. Entonces vamos a usar también uno de estos, que lo tengo por aquí, se me ha perdido, aquí está. ¿Sí ven? Es una hebilla, pero no tiene el ganchito que entra en los ojales. Es así, es para regular. Así podemos darle el largo que queramos y podemos adaptarlo tanto a niñas más pequeñitas, jovencitas, preadolescentes y bueno, quien quiera usarlo y guste de lucir este simpático bolsito, ¿verdad? También vamos a necesitar este tipo de broche magnético, imantado, magnético, bueno, no sé, es imantado. Esto se puede encontrar fácilmente en las tiendas de manualidades. Se coloca el brochecito y entonces es mucho más fácil para abrir y cerrar nuestro bolso. Como ven. Bien, vamos a necesitar tijeras, la aguja, pues del grosor que corresponda al hilo que vayamos a usar, un marcador de puntos, una aguja lanera y creo que ya está. Bueno, sí, un poquito de tela si quieren luego forrar el interior del bolso. El forro pues tiene una ventaja, que es el brochecito este, como tiene unas patitas, que es el que se fija al tejido, pues al ponerle el forro las patitas ya no se ven. Pero si no quieren ponerle forro, quieren dejar el tejido a la vista, pues también lo podemos poner justo debajo del piquito y el piquito encima para taparle las patitas a esta cosita. Eso ya es opcional. A mí me gusta ponerle forro para no maltratar el tejido, pero eso es opcional. Bueno, pues vamos a comenzar a tejer. Este bolso mide 16 centímetros de ancho por... Vamos a sacarle aquí el fondito. Por unos 16 centímetros de alto. El asa, pues ya os digo, como le tenemos esto aquí para regular el largo, pues lo podemos hacer del largo que queramos y luego ya según el tamaño de la persona pues ya se va adaptando, ¿verdad? Bien, vamos a empezar haciendo una base ovalada. Como ven aquí tenemos una base ovalada.
pero la vamos a aprender a hacer siguiendo un patrón. Tenemos aquí un patrón impreso. Algunas de vosotras me habéis dicho es que no sé seguir los pasos del patrón. Bueno, pues aquí vamos a seguir los pasos de este patrón para ver si podemos cogerle un poco el truco a cómo seguir un patrón, ¿vale? Este mismo patrón ya lo tenemos subido en el canal. Lo que pasa es que por el tamaño de la foto lo he tenido que subir en 2 partes, pero si lo quieren completo y no les importa, en la página de Facebook sí que sale la imagen completa en una sola foto. Bien, pues vamos a empezar. ¡Qué emoción! Este bolsito va a quedar muy bonito. Comenzamos haciendo 30 cadenetas. Yo la cadeneta la comienzo de esta forma. Engancho la aguja por este lado, por el lado de adentro. Giro la aguja y hago el primer nudito. Hay quien la comienza de otras formas. Hacen un nudo deslizado, por ejemplo, hacen algo así, igual que como hacemos con el anillo mágico, ¿no? Y lo inician así. Aquí no hay forma correcta o incorrecta, sino lo que mejor se nos adapte y lo que más fácil nos resulte. ¿Bien? Vale, a partir de aquí pues hacemos 30 puntos de cadeneta. La cadeneta es muy simple. Cargamos la aguja, la traemos a nosotros y ya queda el puntito de cadeneta hecho. Esto es para quienes apenas están comenzando, ¿sí? Y de esta forma vamos a hacer 30 cadenetas. Como vemos aquí en nuestro gráfico, esta línea central, esas son las cadenetas que nosotros hemos hecho. Independientemente de la cantidad de puntos que tengamos en el centro, a nosotros lo que nos interesa es ver los aumentos, cómo van ubicados en ambos lados. O sea, aquí podemos tener 30, como podemos tener 10, como podemos tener 50, no importa. El número de cadenetas que tengamos al centro es indiferente. Lo que de verdad nos importa es esto, cómo van ubicados estos aumentos. Bien, voy a darle la vuelta porque nosotros hemos tejido de este lado hacia este. Ahora mismo estamos aquí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es esta primera vuelta, esta línea de puntitos que tenemos aquí, esa es la que vamos a hacer. Y aquí nos indica que empezamos con un punto normal, es esta curvita que tenemos aquí, pues es un punto normal y vamos tejiendo todos nuestros puntos hasta llegar al último, la última cadeneta, donde vamos a hacer 3 puntos en una sola cadeneta. Son estos 3 puntitos que tenemos aquí. ¿Bien? Vale, vamos a hacerlo. Tenemos aquí nuestras 30 cadenetas. Ahora vamos a empezar a tejer en ellas. En esta última o primera que tenemos aquí inmediata, ahí no trabajamos. Nos vamos a la siguiente y cargamos la aguja y hacemos nuestro primer punto bajo. En la siguiente hacemos otro punto bajo. Así vamos a ir haciendo puntos bajos
hasta llegar hasta la última cadeneta, que como hemos visto en el gráfico, la última cadeneta haríamos 3 puntos en el mismo punto. Así que vamos haciendo punto bajo en cada cadeneta. Ya he tejido los puntos y estoy en mi última cadeneta. Entonces aquí es donde hacemos 3 puntos bajos sobre el mismo punto. Y a medida que lo hacemos, nos damos cuenta de que el tejido automáticamente se nos está girando. Una vez hechos, ya estamos al otro lado de la cadeneta y seguimos tejiendo punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos. Me he olvidado decir antes que el tipo de hilo que estoy usando es un hilo que es una mezcla de acrílico con algodón, pero pueden utilizar hilo de algodón, a ver que lo estoy pillando mal, aquí. Pueden utilizar hilo de algodón, hilo crochet, en algunos sitios le llaman hilo macramé. Este en particular mide, creo que son unos 2 milímetros de grosor. Vamos a mirarlo aquí para verlo mejor. Ahí está. Ocupa unos 2 milímetros de grosor. Que lo encuentran más fino, lo pueden poner doble o hacer más puntos de cadeneta para que os dé un tamaño un poquito más grande en caso de que lo queráis más grande. Si lo queréis más chiquito, pues no pasa nada. Que el hilo que tenéis es más grueso, bueno, pues vais a tener un bolsito un poquito más grande. O simplemente si lo queréis adaptar a cierto tamaño, pues es cuestión de regular la cantidad de cadenetas que echamos aquí, ¿verdad? Una vez hemos tejido todas las cadenetas de vuelta, en este último punto que nos queda, según el gráfico, tenemos un aumento. Aquí lo tenemos. Hemos hecho un punto en cada punto de la cadeneta y aquí nos marca que tenemos que hacer un aumento. Entonces vamos a hacer ese aumento aquí, en este puntito último que nos queda. Un aumento que son 2 puntos en un mismo punto y de esta forma queda completada. Vamos a ver el gráfico que nos dice. Aquí nos dice que hagamos un punto, otro punto y un aumento, porque ya esta línea ya la hemos completado. Uy, que no estamos viendo bien, que no estoy enfocando. Perdón. Esta línea ya la hemos acabado. Aquí estamos en este aumento. A continuación aquí nos marca un punto y aquí ya tenemos un aumento, porque ya vamos en esta línea de aquí. Vamos a empezar esta fila. Entonces nos dice que hagamos un aumento y luego un punto en cada punto. Pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer un punto primero. Aquí. Y vamos a poner el marcador. Porque así ya sabemos dónde comenzamos nuestras hileras. Bien,
Aquí nos dice que hagamos un aumento. En la técnica Wayuu no cogemos el punto entero, sino que cogemos la mitad de atrás. Entonces vamos a coger esta mitad de atrás y aquí vamos a hacer un aumento. Y ahora ya seguimos haciendo un punto en cada punto hasta que lleguemos a nuestra zona de aumentos que está en el otro extremo. He llegado al otro extremo. ¿Qué nos dice aquí el gráfico? El gráfico nos cuenta que en estos 3 puntos que hicimos juntos en un mismo punto de cadeneta, ahora corresponde un aumento en cada uno de ellos. Entonces, ubicamos nuestros 3 puntos que hicimos en el mismo punto, los cuales están aquí, son estos 3, 1, 2 y 3. ¿Sí pueden verlo? A ver. 1, 2 y 3. Bien, pues aquí vamos a hacer un aumento en cada uno, que son 2 puntos en cada punto. Hacemos primer aumento, segundo aumento, tercer aumento, y ya hemos hecho la curvita. Ahora solo un punto en cada punto. Vamos tejiendo y observamos nuestro gráfico, que aquí nos dice, estamos en esta línea de aquí, de un punto en cada punto, y aquí nos dice que en el último punto hagamos un aumento y otro aumento. Como nosotros la vuelta la comenzamos con este aumento, pues ahora hacemos 2 aumentos y con el primero que hicimos completamos los 3 aumentos que van a este lado. ¿Bien? Pues nada, a tejer un punto en cada punto hasta que lleguemos al final. Bien, he llegado a donde hicimos el aumento en la vuelta anterior. En este punto nosotros hicimos un aumento, es decir, tenemos 2 puntos. Pues en esos 2 puntos vamos a hacer un aumento en cada uno. Aquí primer aumento, segundo aumento. Y unido al aumento que hicimos al iniciar la vuelta, ya tenemos los 3 aumentos que corresponden. Vamos con la siguiente vuelta. Nuestra siguiente vuelta, estamos aquí en esta vuelta de aquí, comenzamos con un aumento aquí. ¿Sí? Esta es la cadeneta, la primera vuelta, la segunda vuelta con los 3 aumentos y ahora la siguiente vuelta tenemos aquí, comenzamos con un punto y un aumento, es decir, en el aumento que nosotros hemos hecho en la vuelta anterior, en el primer punto del aumento vamos a hacer un punto normal y corriente y en el segundo punto vamos a hacer un aumento. Vamos allá. Estamos aquí, este es nuestro aumento.
aquí hacemos un punto, aquí hacemos un aumento. Voy a marcar el puntito que es este de aquí. Y ahora ya continuamos un punto en cada punto. Un punto en cada punto hasta que estemos llegando al otro extremo donde comienzan de nuevo nuestros aumentos. Vamos a mirar nuestro gráfico. En la vuelta anterior habíamos hecho esos 3 aumentos. Bien, ahora, el primer aumento, el primer punto es un punto normal. El segundo punto del aumento es un aumento. Luego un punto, un aumento, un punto, un aumento. Y luego seguimos otra vez con puntos. Bien, vamos a ubicarlo en nuestro tejido. Hemos dicho que de los aumentos que habíamos hecho en la vuelta anterior, aquí tenemos un aumento, aquí tenemos el otro y aquí tenemos el otro. Del primer aumento tenemos 2 puntos. El primer punto del aumento es un punto normal. Y el segundo punto del aumento, que es este, hacemos un aumento. El primer punto del segundo aumento anterior, un punto normal. Y en el segundo punto, un aumento. Aquí tenemos el tercer aumento anterior. El primer punto hacemos un punto normal. Y en el siguiente hacemos un aumento. Y de nuevo hemos dado toda la vuelta al tejido para ahora ya seguir un punto en cada punto. ¿Qué nos dice aquí el gráfico? Que hagamos un punto en cada punto en toda la línea y del aumento que habíamos hecho antes, el primer punto hacemos un punto normal y en el segundo hacemos un aumento. Un punto normal y en el segundo del aumento hacemos un aumento. Y así vamos a ir tejiendo para completar esta vuelta. Vamos a hacerlo. A ver, estamos aquí. Ubicamos el aumento que habíamos hecho en la vuelta anterior, que está aquí. El primer punto nos dice que hagamos un punto normal. En el siguiente que hagamos un aumento. En el siguiente un punto normal. Y en el siguiente un aumento. Y como nosotros habíamos ya empezado la vuelta haciendo un punto y un aumento, pues ya hemos completado los 3 aumentos que habíamos hecho a este lado. Nosotros seguimos la pauta del gráfico, porque como somos muy obedientes, pues nosotros hacemos lo que el gráfico nos dice, ¿verdad? Listo. Vamos a comenzar la siguiente vuelta. Vamos a ver, ¿qué nos dice el gráfico que hagamos en esta siguiente vuelta? Estamos en esta, ¿eh? Vamos a marcarla así, así para no perdernos. Bien, nuestra siguiente vuelta, ¿cómo empieza esto? Pues esto empieza con un punto aquí, ¿eh? Nosotros vamos por aquí. Estamos aquí, ¿ok? Entonces, empezamos un punto, un aumento, un punto y luego un punto en cada punto. Entonces, un punto, un aumento, un punto. Listo. Vamos a hacer un punto
y lo vamos a marcar. Un aumento. Un punto. Y ahora ya nos dice que hagamos un punto en cada punto. Pues listo, un punto en cada punto. Es que no hace falta ni contar, porque lo que hay es lo que hay. Entonces nosotros vamos haciendo un punto en cada punto hasta llegar al otro lado. Y vamos siguiendo nuestro gráfico. Bien, una vez hemos llegado a la zona de los aumentos, vemos que el aumento que habíamos hecho en la vuelta anterior, el primer punto de este aumento es un aumento. Y luego nos dice que hagamos 2 puntos normales. Después de 2 puntos, un aumento. 2 puntos normales, un aumento. Bien, aquí lo que tenemos que ver es dónde comenzamos a hacer estos aumentos. Tengo aquí mi tejido, entonces voy haciendo un punto en cada punto hasta llegar al aumento de la vuelta anterior, que lo tenemos aquí. Entonces el aumento de la vuelta anterior que está aquí, en el primer punto voy a hacer un aumento. ¿Qué me dice el gráfico después? Que después del aumento vienen 2 puntos normales, 2 puntos bajos, 1 y 2. Y después me dice que haga un aumento. Pues hacemos un aumento. Y después que me dice que haga 2 puntos normales, pues 2 puntos normales. Y después de los 2 puntos normales me dice que haga un aumento. Y de esta forma ya tenemos 3 aumentos de nuevo. Lo que pasa es que están un poquito más distantes. En lugar de hacer un punto como la vuelta anterior, pues ahora son 2 puntos entre cada uno de ellos. Bien, vamos tejiendo de nuevo un punto en cada punto hasta que lleguemos otra vez a la zona de los aumentos. Miramos de nuevo nuestro gráfico. Estamos aquí en esta línea que he marcado. Y aquí nos dice que llegando al aumento que habíamos hecho antes, el primer punto del aumento, hagamos un aumento. Exactamente igual que hemos hecho aquí, ¿verdad? Un aumento, 2 puntos, un aumento, un punto, porque cuando nosotros hemos empezado, recuerdan que hicimos un punto, un aumento, un punto. Entonces, uniendo esto, se completa la secuencia. Bien, vamos a verlo. Yo estoy aquí, ubico el aumento de mi vuelta anterior, que podemos verlo aquí porque el punto está más abiertito, ¿verdad? Entonces, en el primer punto hacemos un aumento. Luego dice que hagamos 2 puntos. 1, 2, que hagamos un aumento. 2 puntos en el mismo punto. Y un punto y exacto. Fíjense que hemos completado la vuelta sin faltarnos ni sobrarnos puntos. Genial. Amigas, amigos, lo estamos haciendo genial. Está quedando del 10. Pero el tiempo se nos agota. Así que vamos a tener que continuar en el siguiente vídeo. No te lo pierdas. Si no te has suscrito, suscríbete. Y dale a la campanita para que YouTube te avise y así puedas darte cuenta cuando subimos un nuevo tutorial. Vamos a poner esto aquí, que
que se vea el buito. ¡Qué lindo! ¡Ah, qué bonito! Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. No te lo pierdas. Hasta luego.